trabajar con mercados el día de hoy. Voy a dejarlo de ventaja comparativa para la siguiente sesión. Y listo. Aquí está abierto. Ok. Vale. Déjenme acercárselos más porque seguro lo ven pequeño. Ok. Voy a empezar con la teoría de la oferta y la demanda. Básicamente, lo primero que necesitamos entender es, pues, qué es un mercado, ¿no? Voy a bajar un poquitito esta. ¿Sí se ve bien así? ¿O más o menos? ¿O está muy chiquito? No, sí se ve bien. No, sí se ve. Ok, vale. Ok. Lo primero para entender, o sea, lo que vamos a entender ahorita es cómo funcionan los mercados, ¿sale? Pero para eso, pues, tenemos que entender qué es un mercado, ¿no? Y un mercado, pues, o sea, aparte del mercado de abastos y el mercado de talalala, es básicamente un lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda y se determinan los precios. Es un lugar donde los compradores y los vendedores pueden comerciar entre sí. Entonces, es un lugar hipotético en el cual compradores y vendedores están negociando bienes o servicios y en ese mismo lugar se determinan como los precios, ¿no? Ahora, ese mercado, ya entró alguien más. Esos mercados están compuestos por 3 agentes. Cualquier mercado tiene estos 3 agentes involucrados. Uno son las familias, y yo ahí le pondría familias o sociedad, para que más o menos se entienda como familias, porque, pues básicamente, o sea, si tú estás con tus perros, pues, o sea, bueno, eso es tu familia, y entonces más o menos son como núcleos como familiares, es uno de los componentes, ¿no? Los siguientes serían empresas, que son los productores, básicamente, y por último, el Estado. Esos son los 3 agentes que están presentes en cualquier tipo de mercado. A veces uno es el comprador, otras veces es el vendedor, en otras veces uno es el comprador y el otro es el vendedor. Entonces se van intercalando como esos papeles, ¿sale? Cuando hablamos de oferta, estamos hablando de quién oferta las cosas, es decir, quién vende. Y cuando hablamos de demanda, es quien demanda las cosas, es decir, las compra, ¿no? O las busca. Y estos 3 agentes, en sus papeles de oferta y de demanda, son aquellos que determinan los precios. Bueno, si oferta vende, demanda compra. Ahora, existen 3 mercados, o sea, 3 tipos de mercados. Todos los demás se encuentran en alguna de estas 3 categorías, pero estas son las 3 categorías generales. La primera son los bienes y servicios, que son, nos referimos con bienes y servicios a alimentos, entretenimiento, inmuebles, bienes, etcétera. Siguiente es el mercado financiero, las participaciones en empresas, etcétera. Ahorita voy a explicar con una de esas. Y el último es el mercado del trabajo, ¿sale? Muchas veces yo, por ejemplo, les digo, a ver, mercado de bienes y servicios. Y ustedes me podrán decir muchos tipos de empresas. Me pueden decir cine, servicio. Me pueden decir restaurante, producto y servicio. O sea, el restaurante vende ambos, ¿eh? Me pueden decir ustedes lavandería, servicio, ¿no? Me pueden decir ustedes pastelería, pues tal. O sea, cualquiera de casi todos los ejemplos que ustedes me puedan poner, casi todos van a entrar en la categoría de mercado de bienes y servicios, ¿sale? Incluso si nosotros hablamos de aerolíneas, de lugares que desinfectan, no sé, incluso, por ejemplo, una empresa que le haga a otra empresa sus tornillos, sigue siendo dentro del mercado de bienes o servicios. Los otros 2 no son tan conocidos para nosotros, porque no tenemos tanto contacto directo con ellos. Uno de ellos es el mercado financiero. Entonces, en el primero, que era el mercado de bienes o servicios, nosotros tenemos productos y servicios que se intercambian por dinero o por otros productos y servicios. Es decir, por ejemplo, yo podría vender a lo mejor una cosa a cambio de la otra.
o puedo vender una cosa a cambio de una cantidad de dinero. Pero el mercado financiero es dinero intercambiándose por otro dinero. O sea, no estoy intercambiando un objeto tangible, sino estoy cambiando dinero por dinero. ¿Qué tipo de cosas pueden suceder en el banco? Por ejemplo, la gente me dice, es que, es mercado financiero. Y la gente me dice, pues Bancomer, ¿no? Pero ojo, Bancomer existen los dos mercados. Existe el mercado de bienes y servicios y existe el mercado financiero. Si yo lo único que hago es guardar mi dinero ahí, en realidad solo estoy trabajando en el mercado de bienes o servicios. Pero en el momento en el que yo le pido un préstamo, agarro una tarjeta de crédito o hago bonos de inversión, en ese momento ya pertenezco al mercado financiero, ¿sale? Entonces, son diferentes. En el mercado financiero, ¿qué es lo que sucede? Ejemplos. Por ejemplo, que yo compre bonos de gobierno. ¿Alguien sabe lo que es un bono de gobierno? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Ok. A lo mejor por ahí pueden recordar la película del Capitán América, que lo ponían como a bailar y no sé qué al inicio para recaudar dinero. Bueno, o sea, los bonos, por ejemplo... ¿Eran como promesas de pago? Sí, son promesas de pago. Es una cosa muy similar. Por ejemplo, los bonos de gobierno nacieron sobre todo a través del financiamiento de las guerras. Es cuando el Estado, o el gobierno como Estado o como organización requiere de una cantidad fuerte de dinero que no tiene disponible en ese momento o que va más allá de la recaudación de los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera bonos de gobierno. Y lo que hace justo es una promesa de pago. O sea, tú, no sé, compras un bono de gobierno, no sé, 100 pesos, ¿no? Y lo que te dice el gobierno es, a cambio de que me prestes ahorita 100 pesos, yo prometo devolvértelos en 5 años con un 10% de ganancia, ¿no? O una cosa por el estilo. Entonces, es como si tú le hicieras un préstamo al gobierno y a cambio de esa credibilidad en el proyecto, pues ellos te van a devolver dinero. Es la manera en la que Estados Unidos financia las guerras. Esas no salen directo de su dinero, salen dinero de particulares. Son particulares financiando las guerras porque saben que Estados Unidos, aunque dice, ahora a Venezuela le hace falta un poco de libertad, la verdad es que es una tontería y realmente lo que van a ir a hacer a Venezuela es sacar dinero, ¿no? A través de esa invasión. Lo han hecho con más de un país en el cual tienen energía, obtienen a lo mejor científicos, obtienen tecnología, obtienen un montón de cosas y ganan dinero con eso y entonces por eso pueden pagar la gente que creyó en su proyecto y que son los bonos de gobierno. Siguiente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver como con préstamos o, por ejemplo, adquisición de... ahorita debe estar aquí la palabra porque ahorita se me fue la... adquisición de acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones son participaciones en las empresas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor han visto por ahí Shark Tank, ¿no? Entonces, Shark Tank o algo por el estilo, aparecen unos cuates que tienen una idea maravillosa de negocio, pero pues necesitan $1 millón para empezarlo, ¿no? Esta persona, pues esa empresa en realidad no existía, no tiene antecedentes y por tanto para el banco implicaría demasiado riesgo. Entonces, el banco no se mete y no te presta dinero para esas cosas. Entonces, lo que necesitas es un inversionista. Es decir, una persona que esté dispuesta a asumir el riesgo, ¿sale? Y una vez que esa persona asume el riesgo, lo que haces tú es recompensarle igual con dinero, lo mismo que los bonos de gobierno. Te doy $1 millón a cambio del 25% de la empresa. Quiere decir que cada vez que haya ganancias, el 25% de esas ganancias le corresponden al inversionista. ¿Cuándo conviene? Por ejemplo, cuando se hace un plan de negocios, una persona que quiere hacer por primera vez una empresa hace un bosquejo de cómo va a funcionar la empresa. Es decir, por ejemplo, yo voy a vender tal y tal y tal en tal lugar, va a costar tanto. Mi factor a lo mejor diferenciador es que, no sé, por ejemplo, Airbnb, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en el primer plan de negocio que soy Airbnb, en realidad su negocio era que alguien pague por dormir en el sofá de otra persona. O sea, porque no empezó rentando pues cuartos o departamentos, sino empezaron como que la experiencia de vivir en la casa de una persona que era
local en ese lugar y que te podía como guiar y acompañar y llevar a hacer cosas de los locales, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el plan de negocios de ellos decían, ok, mi plan de negocios es la renta de noches en casas que son para vivir con personas locales que te pueden llevar a tener una experiencia local. Mi factor diferenciador es que pues vas a conocer una parte que no es necesariamente la turística, que va a ser más barato que hospedarte en un hotel normal, que aparte puede tener comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es todo un modelo de negocios. Y en ese modelo de negocios, por ejemplo, Airbnb, ¿qué fue lo que tuvo que poner en sus costos? O sea, eso nosotros le vamos a llamar nosotros base de la inversión. Esa base de la inversión es este monto económico fuerte que necesito al inicio para arrancar. Entonces, por ejemplo, Airbnb decía, pues necesito un diseñador, necesito a lo mejor un informático que me ayude a lanzar la plataforma, necesito dinero para hospedar los datos en un servidor, no sé, o sea, y entonces empiezas a hacer esos cálculos y vas con alguien y le dices, quiero que creas en mí, ¿no? Lo que hace el inversionista es hacer cuentas de cuánto es la posibilidad de que ganes dinero. Y entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa que hace recuerdos, por ejemplo, aquí en Querétaro, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Pues te vas al INEGI y dices, ok, ¿cuántos turistas pasan por Querétaro? Y te van a venir datos, o sea, hay datos de afluencia turística en Querétaro. De ahí, por ejemplo, tendrías tú que decir, a ver, ¿quién de toda esa afluencia de queretanos, más bien de queretanos, de turistas en Querétaro, son mi probable negocio? Pues ¿de qué va a depender? De si mi recuerdito es barato o es caro o es, no sé, o sea, no es lo mismo comprar un recuerdito en una tienda a 15 pesos que pensar que vas a comprar un recuerdito Pineda Cobalín, ¿no? Entonces, los sectores económicos en los que trabajamos y los mercados en los que se trabaja son distintos. Entonces, lo que hace esta persona es decir, ok, vale, imagínate tú que vienen 1 millón de personas en un año a Querétaro y te dicen que el 30% de ese millón, pues, son el sector económico que te puede adquirir a ti el producto. Entonces, lo que haces es reducir del millón al 30%. Entonces, ya cuando tenemos el 30% del millón, podemos decir, ok, ¿qué pasaría si solo el 1% de ese 30% me compra? Y entonces vas a sacar una cifra. Y entonces vas a decir, ok, y cuesta tanto, y por ganancia, por recuerdito es tanto. Lo que hace el inversionista es darse cuenta en cuánto tiempo va a recuperar su dinero inicial. Es decir, ¿cuánto va a implicar que si tú le diste el 25% de tu empresa y cada vez que tú tienes ganancias, va ganando 25 este mes, 25 el otro, 25 el otro, hasta cerrar el año? ¿En cuántos años él recuperaría su millón? ¿Y a partir de qué año comienza él a tener ganancias? Es gente que ya tiene muy claras esas cosas y que ya sabe cómo funcionan y entonces dice, ok, vale, este negocio vale la pena porque me voy a olvidar de ese millón un año, al año me va a retornar y esta empresa va a seguir ganando por su existencia, no sé. Ellos mismos lo tienen claro, esta empresa va a subsistir 5 años, esta empresa va para toda la vida o esta empresa va para 10 años y entonces lo que ellos apuestan o lo que ellos compran es el riesgo de decir, ok, voy a regresar mi dinero y adicional voy a ganar dinero sin yo trabajar en esa empresa, solo me va a llegar a mí el dinero. Eso es lo que hace básicamente el mercado financiero, porque si se fijan, él no te está adquiriendo los recuerditos, ni te está adquiriendo ningún servicio, simple y sencillamente está dando dinero a cambio de obtener una cantidad mayor con el tiempo, ¿sale? Entonces, eso van bonos de gobierno, van acciones, ya hablaremos, no sé si aquí, pero igual se los menciono por si no es más adelante. Algunos tipos de accionistas. Básicamente existen 2 tipos de accionistas. Existe uno que corre riesgo con la empresa y por tanto tiene derecho a voto en la mesa como de directivos. Por eso es que Steve Jobs, de hecho se los voy a poner por ahí, si no lo han visto, por eso es que Steve Jobs fue corrido de su propia empresa. Y o sea, por ejemplo, él incluso hace un discurso en Stanford que es muy bueno, donde dice que pues él no sabía ni siquiera que te podían correr de tu propia empresa. Sí, ¿por qué? Porque en cierto momento él vendió tantas acciones
que ya no era el mayoritario dueño de la empresa, a lo mejor tenía un 45%, pero el otro porcentaje que es mayor pertenecía a otras personas. Y ese porcentaje mayor de personas votó que ya él no fuera el director. Esto no quiere decir que él no recibía dinero de ahí. Claro que sí, seguía recibiendo dinero del 45% por cada una de las acciones que tenía, ¿no? O sea, no sé si tenía 45 o 50 o lo que fuera, ¿no? Pero recibía un porcentaje como accionista. Pero antes de que lo corrieran, él era accionista y director de la empresa. A partir del momento en que lo corren, él solo es accionista, o sea, es decir, solo gana dinero por la empresa, pero ya no es el director que está al frente. Entonces, ese es un socio que es bueno porque, por ejemplo, tú le puedes decir un mes, sabes que este mes no tuvimos ganancias y él tiene que asumir el riesgo contigo. O sea, él dice, ok, vale, pues no hubo ganancias, no me das nada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahorita un tío que es, hace muchísimos años, él decidió invertir en Flecha Amarilla, ¿no? O sea, imagínense ustedes, creo que en ese entonces él dio creo que como 30,000 pesos, una cosa así, y es socio mayoritario, bueno, no mayoritario, pero sí tiene un gran porcentaje de Flecha Amarilla, ¿no? Y entonces cada mes, él, por ejemplo, cuando Flecha Amarilla le iba bien antes de la pandemia, el mes que más mal le iba, le daban 40,000 pesos por no hacer nada. O sea, simple y sencillamente arriesgó en el momento adecuado, conoció a la persona correcta y decidió que iba a comprar acciones. A la empresa le va bien y entonces se recibía de 40 a 80,000 pesos mensuales. Pero ahorita, por ejemplo, que no hubo aviones, que la gente no quiso ir en camión, que pues ahora él tiene que poner dinero si quieren salvar a la empresa. Entonces, vamos, ese es un tipo de accionista, ¿no? El que corre riesgo contigo, y si de plano, la cosa aquí es que si los accionistas no pueden mantener más la empresa, por ejemplo, es lo que dice él, yo porque tenía ahorrado el dinero y entonces ahorita puedo absorber que le está yendo mal a la empresa y le puedo apoyar, pero las personas que no pueden, digamos, poner dinero en este momento, pues la única opción que les queda es vender las acciones a otros accionistas, ¿no? Y entonces es cuando muchos de los accionistas se pueden hacer de más acciones y ganar más dinero cuando la empresa le vuelva a ir bien. Pero tienen que estar ellos dispuestos a soportar ahorita ya que va casi 2 años, ¿no? Entonces es, 1 año y medio. Entonces es complejo, ¿no? Ahora, el otro tipo de accionista no corre riesgo contigo y no tiene derecho sobre las decisiones, pero tú tienes la obligación de darle una cifra mensual. Entonces él te dice, ok, a mí me vas a dar siempre 1,000 pesos. Yo no voy a decirte cómo hacer las cosas, no me interesa, tú toma decisiones, podrán gustarme o no gustarme, pero tú me tienes que dar 1,000 pesos, ¿no? Siempre todos los meses. Entonces, si a la empresa le va mal, la empresa tiene que ver cómo carajos le hace para pagar sus 1,000 pesos, ¿sí? Entonces, existen como esos dos tipos o personajes de accionistas. Ahora, también el mercado financiero también meten lo que son los cambios de moneda. Entonces, por ejemplo, ahí las empresas que adquieren dólares para después vender los dólares, que son el mercado de las divisas, básicamente, ese mercado pues también entraría dentro del financiero o ese tipo de negocios. Ahora, el mercado... una pregunta. Dime. ¿Quién tiene prioridad cuando hay como crisis en una empresa? ¿Un accionista o el personal? El personal. Ok, gracias. El personal, porque se consideran que son de alguna manera costos. Mira, uno también depende de cómo esté el accionista, porque en este caso, por ejemplo, si es el accionista que corre riesgo contigo, pues no genera este dinero, no le das nada, ¿no? Pero por leyes eso depende como de cada país, pero por ejemplo, bueno, teóricamente en México debería de prevalecer el derecho del trabajo, porque tú no puedes hablar de ganancias, o sea, los accionistas ganan, va a ser un muy redundante, pero los accionistas ganan por ganancias. ¿Qué pasa? Que tú tienes ingresos, es decir, yo vendo Coca-Cola, me ingresa una cantidad de dinero. Tengo que pagar el azúcar, el agua, el colorante, las botellas, las impresiones, la distribución, ¿no? Y entonces tengo todos esos costos que pueden ser costos fijos o costos variables. Después de que quito todos mis costos, entre los cuales irían nómina y honorarios,
Después de que los quito, entonces sí me queda el margen de ganancia. Y teóricamente, pues los accionistas van por ganancia. Por eso es que se considera que los trabajadores deberían de ir por prioridad. Ahora, que en México la gente haga lo que quiera, pues es punto y aparte. Desgraciadamente estamos en un país en el que muchas cosas son posibles. O sea, está muy cañón. Sí, no sé si eso resolvió tu duda. Sí, gracias. Ok. Ahora, mercado del trabajo. De hecho, si quieren, bueno, lo de los accionistas y eso, muy probablemente tengamos un invitado donde se los puedan dar como más claro, y él es financiero, y él sí les puede decir como muchas realidades de cómo funcionan esas cosas. Porque es su especialidad finalmente. Mercado del trabajo. Mercado del trabajo, en el de arriba, en el primero, estábamos viendo bienes y servicios por otros bienes y servicios o dinero. En el mercado del financiero, tenemos dinero por dinero. Pero en el mercado del trabajo, lo que hacemos es cambiar trabajo por dinero, ¿sale? Entonces, ¿quiénes son los demandantes? Aquellos que quieren contratar personal. ¿Quiénes son los ofertantes? Aquellos que quieren ser contratados. Entonces, yo ofrezco mis servicios a cambio de dinero, ¿sale? Ahora, también, yo sé que va a sonar horrible, pero finalmente en el mercado del trabajo también nosotros hacemos competencia de mercado. Así como arriba, en el mercado de bienes o servicios, todo el mundo trata de tener el mejor marketing y el mejor empaque y el mejor servicio. Pues bueno, cuando hablamos de trabajo, pues también somos como una marca. O sea, nosotros también tenemos un currículum que debe estar llenado por las mejores capacitaciones, por la mejor credibilidad, por la mayor experiencia. Finalmente también estamos en una competencia a ver quién compra, ¿no? O sea, quién va a adquirir mis servicios. Y entre más fuerte sea como la competencia, pues más difícil es establecer si tienes que tener como estándares mucho más altos para que puedas ingresar ahí, ¿no? Entonces, finalmente el mercado del trabajo también es una competencia. O sea, también se trata de tener como una buena presentación. Habrá lugares donde les importe la presentación, les importa la imagen, y habrá lugares donde solo les importa el currículum, pero finalmente hay que saber también en dónde nos acercamos a solicitar el trabajo y quiénes son estas personas que están ofertando, ¿no? O teniendo la oferta laboral. Ahora, ¿por qué se considera que son justo estas tres? Porque, por ejemplo, yo podría, a ver, un tantito, no sé por qué se puso en... Ok, porque miren, el mercado de bienes o servicios, normalmente como nosotros lo visualizamos, son empresas que le venden a las familias, ¿sale? Productos y servicios. Pero a veces son las empresas vendiéndole a otras empresas. Entonces, por ejemplo, empresas como Toyota, empresas como ese tipo, pues les hacen los rines en un lado, les hacen las llantas en el otro, les hacen los muelles en un lado, les hacen los no sé qué en el otro, o sea, y entonces son empresas haciéndole productos a otras empresas, ¿sale? También, por ejemplo, nosotros podríamos considerar que a lo mejor alguna empresa le vende productos y servicios al Estado. Por ejemplo, casi en todos los hospitales ahorita, el servicio de limpieza ya casi siempre está subsidiado. O sea, no son trabajadores del hospital, sino es una empresa que vende servicios de limpieza hacia el hospital. También nosotros podríamos considerar bienes y servicios, probablemente el Estado a las empresas no, pero a lo mejor algo así, pero no lo vende, sino más bien tendrían que darle servicios, pero bueno. Ahora, en el financiero, pues por ejemplo, existen empresas que le dan dinero al Estado. O sea, el Estado también le puede pedir prestado a los bancos para hacer cosas. Existe estados hacia otros estados. O sea, por ejemplo, existe Estados Unidos que le presta dinero a otro país, ¿sí? Existe también, por ejemplo,
a lo mejor empresas dándole dinero a otras empresas. Existen también familias que le dan dinero a las empresas. Y si me voy a trabajo, pues por ejemplo, también podría ser familias que básicamente le venden el trabajo a las empresas o al Estado, ¿sale? Entonces, si se fijan, estos tres actores pertenecen a los tres mercados, pero su papel es diferente dependiendo de lo que estemos hablando, ¿sale? O sea, a veces son ofertantes y a veces son demandantes. ¿Hasta aquí todo correcto? Sí, Maestra, ¿quiénes eran los ofertantes? Aquellos, los que venden. Ok. Piénsalo piénsalo como cuando vas a las tiendas y dice oferta, es una persona vendiéndote, ¿no? Entonces, piénsalo así como oferta, piénsalo en tiendas y ahí está el anuncio de oferta, es quien vende. Y ya demandante, pues es que básicamente sí se demandan. O sea, por ejemplo, ahorita que está lo del gas, pues sí, hay una demanda relacionada con el gas, ¿no? Entonces, por eso es que se supone que quien compra se llama demandante. ¿Sí? Gracias. Vale, ok. Productos y servicios, este ya está. Mercado del trabajo. Es el menos visible en la economía, eso es muy cierto. O sea, yo, de hecho, no sé por qué está esa diapositiva antes, pero normalmente cuando yo les preguntaba, a ver, ¿qué se vende en un mercado, no? Entonces me empezaron a decir un montón de cosas y todo lo que me decían era de bienes o servicios. Y de pronto alguien por ahí sí me decía, ay, pues acciones, algo así, ok, financieros. Pero el que casi nadie ubicaba nunca es trabajo. O sea, y es que finalmente tú vendes trabajo, o sea, estás vendiendo tus servicios, ¿no? Y lo estás tratando de vender aparte al mejor postor, ¿no? Al que te dé mejores beneficios por ese trabajo. Dice que en el mercado laboral las familias venden servicios laborales, es decir, ofrecen su trabajo por un salario y las empresas compran dichos servicios, es decir, demandan trabajo. Por ejemplo, un piloto de aviones que vende su trabajo a una aerolínea a cambio de un sueldo. Entonces, por ejemplo, está el piloto que vende servicios, es decir, a la aerolínea, por tanto está en el mercado del trabajo. Pero luego esa aerolínea puede que le venda boletos a la familia, entonces está en el mercado de bienes o servicios, ¿sale? Y podemos estar hablando de la misma familia y de la misma empresa, solo dependiendo de qué mercado estemos hablando, es la posición que juegan cada uno de ellos. ¿Todo claro? Sí. Ok. Mercado financiero, Wall Street. Sí, es que, bueno, todo el mundo piensa en Wall Street cuando hablamos de eso. Divisas forex, creo que eso ya les puse. Listo. Mercado de capitales, sí. Ok. Oferentes, personas dispuestas a ofrecer un producto o servicio. Demandantes, personas dispuestas a pagar por un producto con un servicio. Ahora, pregunta, en el mercado de la salud, ¿el mercado de la salud dónde se encuentra? ¿A qué mercado pertenece? ¿Bienes y servicios? Bienes y servicios, ¿no? ¿Nada más? Pues también podría estar ¿De trabajo? en el financiero y en el de trabajo. Ok. Ahora, en bienes y servicios, ¿quiénes son los oferentes y quiénes son los demandantes? Los Los pacientes y oferentes son los doctores, la institución, y los demandantes son los pacientes, ¿no? Las personas que están enfermas. Entonces, cuando tú vendas un servicio de consultoría, los demandantes son los pacientes y los oferentes son los doctores. Roberto, ibas a decir otro ejemplo, ¿es el mismo? Sí, Ok, vale. ¿Qué otro papel existe ahí? Cuando compras los insumos y el material, el hospital se vuelve el demandante. El hospital se vuelve demandante, ¿vale? Ok. ¿Qué otro existe? El mercado de bienes o servicios. El mercado de la salud es súper amplio. O sea, me pueden dar como, no sé, como 15 ejemplos. pues pasa lo mismo cuando tú adquieres algún, ¿cómo se llama? Algún equipo, ¿no? Ya es la compra directa del equipo cuando estamos hablando de una cuestión casera como un medidor de glucosa o alguna cosa por el estilo, un termómetro, por ejemplo, ahorita. A lo mejor no existe el hospital de por medio, sino simple y sencillamente la empresa y el consumidor final, ¿no? Pero, ahí, ok, vale. ¿Qué otro ejemplo? La parte del mercado laboral, ahí entraría a darle empleo a los médicos y estar buscando personal que lo atienda. Exacto. ¿Vale? Entonces, el mercado del trabajo,
los ofertantes son el personal de salud, los demandantes serían los hospitales. ¿Ok? ¿Qué más? También podrían entrar en el mercado de trabajo los médicos o doctores que atienden o que ofrecen sus servicios aparte de una institución médica, ¿no? O sea, por ejemplo, doy consultas en mi consultorio propio de 8 a 2, pero trabajo en la institución de 2 a 8 de la noche, entonces esa parte, ¿no? Ok, es importante separarlo. Cuando tú estás trabajando para el ISSSTE, IMSS o estar médico o lo que sea, está en mercado de trabajo. Pero si tú hablas de con el paciente directo, si yo hablo con el paciente directo, estoy hablando de servicios, no de trabajo, ¿eh? O sea, aunque sea mi trabajo y estoy en mi consultorio propio y estoy de 9 a 4 como un horario laboral, en realidad estoy yo vendiendo servicios, no estoy vendiendo trabajo, ¿sí? Ok. ¿Claro? Para que sea vender trabajo tiene que haber un contrato laboral de por medio. Ok, ¿qué más? También podría ser en el financiero, cuando las instituciones bancarias pues financian el desarrollo de una clínica privada y que no ven las ganancias hasta años después. Exacto, también existe. ¿Qué más? Si es que el hospital contrata servicios de limpieza, como lo había dicho antes. Ese es justo, servicios de limpieza. ¿Qué más? Por ejemplo, ahí yo les voy a poner uno. Por ejemplo, cuando está un odontólogo que contrata brevemente a un odontólogo pediatra o a un cirujano o a una cosa por el estilo, ahí hay otra vinculación, ¿sale? O sea, es diferente, le está ofreciendo como los servicios profesionales a otro profesional, sin necesariamente ser una organización. ¿Qué más? Insumos, maquinaria. Podrían ser también servicios de los equipos, por ejemplo, personas, que no son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, que quieren realizarse, no sé, una tomografía, una radiografía, algo así. Están vendiendo el servicio de hacérselas, pero por un costo por usar la maquinaria, ¿no? Exacto, producto, un servicio, exacto. También, por ejemplo, si eres una empresa privada que ofrece servicios de mantenimiento a unidades odontológicas, pues también sería mercado de servicios, no de trabajo, ¿eh? ¿Qué más? Los RPBI, cuando el hospital contrata a una empresa para que recoja sus desechos. Ese es otro. Ahí, por ejemplo, a ver, aseguradoras. ¿Es un servicio? Servicio están recibiendo, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, absorberían algún daño que le puedan hacer al hospital o algo así. Ok, a ver, vale. Tú estás viendo que un hospital se asegura a sí mismo, ¿no? Se asegure y pues también de cierta manera tiene que asegurar, por ejemplo, que reciban alguna demanda porque algún paciente sufra alguna condición, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de mis clientes de Estados Unidos que tiene una empresa que da servicios al gobierno de Estados Unidos directamente, o sea, él es proveedor de servicios para el gobierno de Estados Unidos. Él hace servicios básicamente entre psicología y psiquiatría, y lo que hace es como trabajar con personas que tienen algún síntoma o algún problema mental, o sea, asociado, por ejemplo, a personas con bipolaridad, personas con autismo, personas con a lo mejor problemas de lenguaje o es que como que luego a veces los términos los tengo porque me los dicen en inglés, pero bueno, más o menos trabaja con ese tipo de personas que piden que el gobierno de Estados Unidos les dé como los sostenga económicamente porque ellos no pueden laborar, ¿no? Y entonces lo que él hace es un diagnóstico y a través del diagnóstico él dice, ok, sí, esta persona definitivamente no puede laborar y entonces puede recibir un dinero, digamos, mensualmente de parte del gobierno porque no la puede ingresar al sector laboral, o esta persona puede tener una rehabilitación o puede tener un tipo de adaptación, lo que sea, y entonces trabajamos con él y yo le trato de buscar un trabajo apropiado para la discapacidad específica que tenga o el problema específico que tenga. A lo mejor incluso personas con problemas de autoridad, incluso graves, llegan también con él. Y, por ejemplo, es una persona que dice, ay, tú tienes un problema de autoridad, o sea,
si hacemos terapias un año o una cosa por el estilo, puedes ingresar al sector, o sea, se vuelve a ser productivo económicamente, ¿no? Los llamados subsidios de gobierno. Ajá, los subsidios de gobierno. Entonces, lo que hace él es trabajar para rehabilitarlos, insertarlos laboralmente, pero también ayuda a las empresas, porque obviamente también hay un incentivo fiscal por parte de las empresas si entran a este sistema. Entonces, por ejemplo, reducción de impuestos. Entonces, lo que hace es también ubicar empresas, explicarles qué beneficios obtendrían si entran al programa, y después él va, digamos, como analiza qué pasa en ese lugar y qué tipo de personas o qué tipo de discapacidades podrían trabajar en ese espacio según las actividades que realicen. Y entonces lo que hace es compaginar como la persona necesitada con esta, entran a trabajar y después de un año que la persona ya tiene un trabajo estable, pues lo dan como de alta de este sistema. Pero él es un proveedor de servicios para Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos. Y, por ejemplo, él tiene que tener todos los años asegurado por mala praxis. O sea, él compra un aseguro por mala praxis. Entonces, si llegara a tener algún problema de alguna práctica que no fue correcta o algún error que llegara a tener, pues lo absorbe el seguro. Entonces, hay veces en las que es necesario como ese tipo de cosas, ¿no? Y es que adicional, ahorita, por ejemplo, todo lo que me dijeron ahorita tenía que ver con clínicas, con hospitales, pero el mercado de la salud es más grande que eso. O sea, el mercado de la salud podría incluso incluir gimnasios, podría llegar a incluir, dependiendo qué tanto lo visualicemos y qué tanto hablemos de medicina preventiva o de medicina más bien correctiva, pues entonces podría incluir un montón de cosas. O sea, incluye servicios psicológicos, incluye servicios deportivos, incluye un montón de cosas más que solo las clínicas y tal, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de que finalmente la preparación que ustedes llevan va más allá de pensar en un hospital. Puede ser muy, muy amplio lo que ustedes pueden trabajar dependiendo de cómo lo piensen, ¿no? O sea, por ejemplo, también podríamos hablar de terapias, por ejemplo, fisioterapias, podríamos hablar de otras cosas. Y a lo mejor en eso pues se les ocurre algún panorama pues más grande si lo pensamos desde un mercado más amplio, ¿sale? ¿Claro hasta ahí? Por ejemplo, maestra, estaba pensando en un ejemplo. ¿También entraría en el mercado financiero en caso de que fuera una empresa, un hospital privado? Uh-huh. Sí, ¿cómo? O sea, de que, por ejemplo, tenga diferentes inversores para que, por ejemplo, existe el hospital, ¿no? Esté funcionando. Llámese, por ejemplo, una Star Médica, una clínica San José o algo así. Sí, o sea, los inversionistas pueden ser pueden ser físicos o morales. O sea, físicos es una persona física, o sea, para que entiendan, cuando se habla de eso, es una persona física que la puedes tocar. Por eso se refiere a persona física. Ajá, tangible, ¿no? O sea, yo, Elizabeth Hernández, ¿no? Pero si yo hablo a una consultora y tengo un estatuto orgánico que me sustenta y voy y genero la empresa, pues en ese momento me convierto en una persona moral, ¿no? O sea, las ONGs también son una persona moral. O sea, no hay una persona física que estás tú ahí tocando que se llama UNESCO, ¿no? O sea, o algo así, sino, o sea, no es una persona en sí, sino es una organización y por eso se llaman personas morales. Sí, o sea, cuando hablamos de mercado de financiero en términos de mercado de salud, entra tanto lo que dijo tu compañero de que un banco, por ejemplo, que te da dinero para un proyecto y que tú le tienes que regresar el dinero, como también entra en esta parte de los inversionistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, también recordar las aseguradoras también están dentro del mercado financiero. O sea, no todas las personas que adquieren un seguro de salud ocupan el seguro de salud. Y en cambio las aseguradoras están recibiendo dinero mensualmente todo el tiempo. O sea, tiene que ser negocio, porque si no, ¿por qué lo harían? ¿Sí? O sea, finalmente generan dinero. Ahora, bueno, aquí pongo ejemplos, ¿no? Oferentes pueden ser desde empresas de equipo médico, también laboratorios, empresas farmacéuticas, por ejemplo, ni ustedes lo dijeron ni yo lo dije, ¿no? Pero las farmacéuticas también entrarían dentro de este tipo de cosas. Hospitales y personal médico. Demandantes podremos hablar de hospitales, de enfermos, incluso de empresas biomédicas, de personal médico. Eso puede incluir lo que les decía, puede ser muy amplio. Incluye desde nutrición, psicología, psiquiatría, un gimnasio, odontología, fisioterapia. O sea, es muy grande el mercado de la salud. Ahora,
Vamos a empezar con la demanda para que veamos cómo funciona o cómo se comporta. La demanda, básicamente su comportamiento es que cuando los precios aumentan, disminuye la demanda, generalmente. Pongo generalmente porque cuando se teorizó la demanda, cuando se empezaron a hacer las teorías y por muchos años permanecieron igual, pues el comportamiento de las personas era, ok, es muy barato, voy a comprar más. Es muy caro, voy a comprar menos. Pero de pronto hay cosas así como de, no sé, te voy a dar el iPhone, ahora tiene menos cosas, pero la gente paga más, ¿no? Entonces como que ya el comportamiento del mercado fue diferente, ¿no? Y creo que apenas hay como economistas tratando de teorizar esos comportamientos, ¿no? De pronto parece que es como, estos tenis son carísimos y parece que son los más demandados, ¿no? Entonces, como que esos comportamientos apenas están tratando de integrar. Por eso empezaron con ese rollo de los iPhones baratos. ¿De los iPhones baratos? ¿Hay iPhones baratos? ¿Existen iPhones baratos? ¿No ha visto que han salido los que se llaman SE? No. O sea, te ofrecen lo mismo que un iPhone que es iPhone 12. Ajá. Tienen el mismo chip. La cámara cambia un poquito, pero es en esencia lo mismo, la misma carcasa, pues, nada más que como usted comenta, le restan ciertas cosas. Déjame adivinar, es chino. No, es iPhone. ¿Ah, sí? ¿Es iPhone mismo? Y de hecho, ahorita que comentaba también lo de los precios, de que no necesariamente tiene que disminuir la demanda, por ejemplo, ya le había comentado, ¿no? Nosotros pues también tenemos una empresa familiar. Ajá. Y pues nosotros prestamos un servicio. Realmente, por ejemplo, no aplica tanto con lo de la comida, ¿no? Específicamente porque pues realmente nunca dejas de comer como tal. Incluso los precios se elevan o a lo mejor la gente consume menos, pero pues de todas maneras ahí siguen tus clientes comprándote. Y pues algo tan específico o tan indispensable, bueno, algo tan indispensable como la carne, ¿no? Mira, o sea, cuando ya hablamos de cosas así, por ejemplo, ya veremos, ¿no? Pero la carne sube sus precios por la inflación. Ya, o sea, antes de, no me voy a meter tanto en ese rollo para no confundirlos. Pero, o sea, los precios se inflan, ¿sale? Y con el tiempo ya no cuestan lo mismo. Eso es normal que los precios suban. Entonces, suben y por tanto van a subir de precio porque la carne es un insumo de los servicios de comida o de los servicios y productos de comida. Entonces, como la carne es un insumo, al subir el insumo tiene que subir el precio del producto final. Pero más que hablar aquí como de un mercado con respecto al otro, o sea, no es un iPhone respecto a la comida, sino más bien el iPhone, por ejemplo, se le restaron como utilidades. O sea, sí, a lo mejor puede tener una pantalla más resistente, a lo mejor puede tener más almacenamiento, pero se le restaron ciertas como cosas y aún así, aunque se elevó el precio al doble, al triple, la gente lo sigue comprando. O sea, más bien cuando hablamos de un comportamiento de demanda, hablamos de un mercado mismo. O sea, no es comparar comida con esto, sino más bien hablamos del comportamiento mismo del mercado que compraría iPhone. O sea, el mercado que compraría iPhone, ¿cómo se comportaría si subiera el precio? Y curiosamente, a veces parece que si suben el precio, se crea la sensación de que es mejor y se compra más y ingresan más personas, pero eso es más un efecto social que un efecto pues realmente económico, ¿no? Entonces, lo explico ahorita como con más calma para que quede más claro, ¿no? No, es que sí está bien, maestra, sí se entiende. Es, por ejemplo, lo que ha estado pasando últimamente con lo del mercado de los sneakers, ¿no lo ha visto? No. No, ¿qué pasó con ese mercado? Por ejemplo, los tenis que han estado saliendo así como que últimamente tenis y, por ejemplo, hace como 1 año o 2 años esa industria como tal de la reventa de tenis generó como $2 millones en no sé cuánto tiempo. Mira, qué interesante. Y es que todo depende también de cómo, ahorita vamos a ver cómo funcionan las tendencias. Pero, hasta corrieron a la directora de Nike. ¿ah, sí?
Sí, porque su hijo se compraba los tenis y él los revendía más caros. Ah, cierto, ya me acordé de eso. Okay. Pero no la corrieron, ella renunció, ¿no? Pues no sé, estuvo Ella medio. dijo que no estuvo bien, pero creo que sí, creo que renunció. Pero bueno, ok, la cosa aquí es que vamos a hablar de demanda y de precio pensando con el resto de las variables constantes. Ya después veremos qué sucede cuando cambian otras variables. Ahorita nada más vamos a hablar de demanda con el precio, ¿sale? Voy a ponerlo en una gráfica y ahorita vemos, ¿sale? ¿Cómo se ve la demanda? La demanda tiene esta forma básicamente siempre. ¿Por qué? Dice que yo acá, por ejemplo, tendría el 0 y entonces tendría aquí un precio bajo y aquí un precio alto y aquí un precio todavía más alto, ¿sale? Y aquí yo tendría 0 y tendría una cantidad baja, una cantidad alta y una cantidad más alta, ¿sí? Claro, entonces aquí es como de 0 hacia más, ¿no? Hacia infinito y de 0 hacia infinito. Si yo, por ejemplo, tengo un precio 1, que es un precio bajo, casi siempre el comportamiento va a ser que mucha gente me compre. Por eso es que las empresas que venden cosas baratas como Waldos o ese tipo de cosas, su dinero lo generan a través de cantidad, ¿sale? Porque ganan muy poco por pieza, pero es mucha la cantidad que venden, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría de la demanda? Que si tú subes el precio, se te va a comprar menos. Entonces, por eso es que se genera este punto 2. Pero si se fijan, sin importar si es el precio 1 o el precio 2, se mueven estos sobre la curva. Es decir, el cambio de precio no hay movimiento en la curva. Sin importar qué precio yo ponga, va a haber una cantidad diferente. O sea, yo, por ejemplo, si pongo un precio aquí, va a haber una cantidad diferente. Si pongo un precio acá, va a haber una cantidad diferente. Si pongo un precio más alto, va a haber una cantidad más chica. Pero todo este movimiento, todos esos escenarios en los cuales solo hay cambio de precio, se van a mover sobre la curva. Es decir, no se mueve la curva, solo es diferentes puntos que generan justo la curva como la conocemos. Es decir, si yo pongo este punto aquí y pongo este punto acá, y esa serie de puntos o esa serie de variables o esa serie de escenarios me van a hacer una curva o me van a generar una curva con este comportamiento. ¿Claro? ¿Sí? Ok. Por ello dice que existen mercados mayoristas y de producción masiva y existen los productos de lujo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si tengo un mercado, un precio muy alto, mi mercado o la cantidad que voy a vender es pequeña porque son sectores exclusivos, son mercados pequeños. Pero eso poco que vendo a un gran precio, pues es lo que me da, digamos, ganancias. Ahora, la demanda depende básicamente de varias cosas, ¿sale? Este de aquí sería precio, pero sería cambio sobre la curva. Adicional, ya, cambios de curva, o sea, que cambie la curva o que haya desplazamientos, que ahorita les voy a enseñar cómo funciona. Va a depender... Ay, no estaba grabando la clase. Hasta ahorita lo pensé. Bueno. Ok. Voy a tener que, perdónenme, voy a tener que regresar un poquitito. No mucho. Ay, que me disculpen los chicos que se me fue la onda, pero bueno, ok, vale. Entonces, la demanda funciona como si hiciéramos un establecimiento de diferentes... A ver, espérenme que no se inicia la grabación. ¿Les apareció ya a ustedes que estaba grabando? No, aparece que está cargando. Ok, vale. Entonces, regreso acá. Ok, lo que va a ser, lo que genera la curva de la demanda, o sea, es decir, que la grafica y que esa curva explique el comportamiento de la demanda, es que básicamente la demanda se va a comportar como a un bajo precio, va a haber mucha cantidad o muchas personas dispuestas a comprarlo. Si existiese un precio más alto, va a haber menos personas dispuestas a comprarlo. Y si existe un precio mucho, mucho más alto, va a haber todavía menos personas dispuestas a comprarlo. Esa serie de puntos que se generan a través de los diferentes precios me generan una serie de escenarios que cada punto
cuando se grafica me genera una curva que explica justo el comportamiento de la demanda. Por eso la demanda siempre se va a ver de esta manera. Ahora, dice que por eso existen mercados mayoristas y de producción masiva. ¿Por qué? Porque lo que hacen los de producción masiva, que son precios bajos, lo que hacen es ganar por cantidad. Es decir, yo vendo poco, es decir, gano poco por cada producto, pero vendo muchos productos. Entonces, cuando multiplico ese poco por muchos productos, pues voy a ganar cierta cantidad que puede llegar a ser muy alta. En cambio, si yo hablo de un precio alto, estoy hablando de mercados de lujo. Es decir, yo gano mucho por cada producto, pero las personas dispuestas a comprarme son pocas. Ahora, la demanda va a depender básicamente de varias cosas. Primero, el precio, que son cambios sobre la curva. Sin importar yo cómo cambie el precio, solo el movimiento va a ser, de cada punto de estos va a ser sobre la curva. Es decir, no va a haber ningún desplazamiento, solo está aquí, 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 acá o acá, ¿no? Obviamente va a haber mercados específicos que su curva sea más, a lo mejor más vertical o que sea más achatada o dependiendo, ¿no? Pero finalmente solo van a hacer movimientos sobre la curva. Ahora, que cambie la curva o que haya desplazamientos, espérame tantito. Que cambie la curva o que haya desplazamientos va a depender de varias cosas. De preferencias y de gustos, que en este caso nosotros le podríamos llamar tendencias. Precios de los demás bienes, es decir, aquí lo voy a poner aquí, ahorita los vamos a ver. Sustitutos y complementarios. Y por último, ingresos menos rentas, que es mi poder de gasto. Este es bien importante tenerlo claro, chicos, porque, por ejemplo, a mí cuando me llegan a presentar proyectos, a veces me llegan a decir, no, pues mi sección demográfica con la que yo voy a estar trabajando, mi mercado, es un mercado económico A, B+, Si ustedes buscan esos sectores económicos, según dependiendo de lo que ingresas, es el sector económico en el que te encuentras. Si estás en D, C+, B o mercado A, dependiendo de tus ingresos, y esa es como una sección de sociodemográfica económica, ¿no? Y a veces la gente me dice eso, pero es muy importante considerar la diferencia entre el ingreso y el poder de gasto, ¿vale? Un ingreso es meramente lo que viene en tu sueldo, o sea, todo lo que ingresa a una familia o a una persona de manera individual. Es decir, todas sus fuentes de trabajo y todos los ingresos que entran a esa persona. Pero esa persona tiene rentas. Y renta sí se refiere, si tienen que pagar la renta, pero también se refiere a cualquier otra, la palabra renta tiene que ver en economía con cualquier otra compromiso económico que tenga, que sea irrefutable. O sea, por ejemplo, gas, agua, luz, renta de la casa, pago de préstamos, se consideran rentas. O sea, son gastos de los que no puedes como huir, ¿no? Y a partir de ahí te queda el poder de gasto. El poder de gasto con él es con el que tú ya manipulas y juegas. Por ejemplo, yo ahí puedes decir, no, pues esta semana no puedo comer carne o esta semana no sé qué. Por ejemplo, a mí me sorprendió que yo toda la vida, o sea, por persona de rancho y mexicana, toda la vida creí que si no había carne, o sea, como que no había como no había plato principal, ¿sí me explico? O sea, como que de pronto si nos sirven solo verduras, o sea, que hacen falta cosas, ¿no? Pero a mí me sucedió mucho cuando estaba en Japón, que a mí, por ejemplo, para ver yo carne roja, o sea, ya sea de puerco o de res, podían pasar hasta 3 semanas y yo no podía adquirirlo. La carne es muy cara allá. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues comer pescado o comer pollo, ¿no? Y adicional, muchas veces pasaban semanas en las cuales lo único que se podía comprar eran como unos encurtidos o como acompañamientos y el arroz. Y entonces tu mente como que se reestructura porque de pronto ves que pues está el tofu y se supone que esa es la comida, el plato fuerte, o ves las verduras y pues ese es el plato fuerte,
o solo ves verduras con pasta o una cosa por el estilo y pues ahí está el plato fuerte, ¿no? Pero es muy curioso porque obviamente eso, cuando nosotros hablamos de poder de gasto, es yo lo que la persona manipula, ¿no? O sea, habrá, por ejemplo, temporadas en las cuales pues solo se pueda comer frijoles, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho, a nosotros nos pagaban la beca ya bimestral. Entonces, por eso les digo que ya uno con las experiencias uno aprende a ser mejor administrador, porque me pagaban bimestral, entonces yo ya para a veces, no sé, ya me había acabado el dinero al mes y medio o a veces no había como distribuido bien las cosas y pues ya la última semana, así todos los becarios estábamos pero pues chillando casi porque ya no teníamos nada de dinero, entonces teníamos en el chat y era así de, a mí me queda arroz y el otro pues yo tengo una cebolla y el otro pues yo tengo no sé qué. Y entonces nos íbamos al cuarto de uno y entre las sobras que tenía cada uno era lo que llegábamos a comer por 2 días, ¿no? Porque pues ya no había dinero para más. Entonces, es muy importante saber que no todos, desgraciadamente, no todas las cosas se consideran rentas. O sea, habrá cosas que tengan que ser postergadas, ¿no? Obviamente, dependiendo del sector económico en el que las personas se encuentren, hay cosas que son más postergables que otras. Desgraciadamente existen sectores económicos que la medicina preventiva, por ejemplo, para ellos entra hasta el poder de gasto. No es algo dentro de, o sea, es postergable, vamos. Hay personas que, por ejemplo, pagar a lo mejor la luz o alguna cosa, pues es postergable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos en las afueras de la ciudad, que es básicamente una ranchería, y, por ejemplo, las personas que viven enfrente de nosotros todavía siguen cocinando con leña. Entonces, por ejemplo, para ellos el gas es postergable, ¿no? O sea, no siempre se ocupa. Entonces, vamos, ¿qué es diferente hablar de poder de gasto? Porque es lo que la persona está dispuesta a flexibilizar para decidir sus gastos. De eso va a decidir si, por ejemplo, la gente que va a comprar a Superama, que de hecho ya están a punto de desaparecer los Superamas, porque Walmart hizo ahí sus cosas, pero Superama era de Walmart, pero Walmart desapareció como el concepto de Superama. Entonces, pero por ejemplo, no es lo mismo la persona que va y compra Chedraui que la persona que va y compra La Mega, que la persona que va y compra Bodega Aurrera, que la persona que va y compra a no sé qué Selecto y con la persona que va y compra no sé dónde, ¿no? Entonces, y tú puedes encontrar el mismo producto en los 5 lugares y va a costar distinto, ¿sale? Y entonces, dependiendo de su poder de gasto, es las decisiones que se toman de compra. ¿Qué es necesario? ¿Qué no es necesario? ¿Cómo puedo suplir una cosa con la otra? ¿A dónde voy a comprar? ¿No? Y de todo eso, pues, va a depender, ¿no? Entonces, cuando ustedes traten de perfilar, por ejemplo, si ustedes se quieren dedicar al desarrollo de aparatos biomédicos, por ejemplo, para el hogar, que son a productores directos, es diferente desarrollar, por ejemplo, pensar en un baumanómetro, por ejemplo, para un profesional de la salud que pensarlo para una persona que lo va a comprar para casa. Es diferente pensar en por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Hace 2 semanas estaba toda así como diciendo, es que yo creo que ya tengo COVID porque el oxímetro le daba una mala lectura. Y mi mamá así con la mano tirada y adicional con esmalte en las uñas. Y yo así de, mamá, pues es que eso obviamente te va a salir mala oxigenación. O sea, quítate el esmalte, corta la uña para que el dedo entre hasta el fondo y tienes que poner la mano en reposo en una superficie. Si no, te va a salir mal la lectura, ¿no? Entonces, es muy importante considerar esas cosas. Sobre todo yo la recuerdo por mi formación como diseñadora, porque a mí me enseñaron a entender muy bien a un usuario. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de productos, hay que entender muy bien cómo funciona la cabeza del usuario. Saber si, por ejemplo, vamos a hablar de un producto de usuario directo o de usuario indirecto. Puede que me esté como yendo el tema, pero ahorita regreso. Porque cuando hablamos, por ejemplo, una silla de coche para un bebé, si bien tenemos que pensar en la ergonomía y en la seguridad del bebé, en realidad, aunque él sea un usuario directo, hay un usuario indirecto que va a ser el que va a tomar la decisión de compra, que son los padres de familia o los abuelos o Y entonces no solo tienes que diseñar para el bebé, tienes que diseñar para la persona que va a comprar ese producto, ¿sí? Que no es el bebé.
Entonces, por eso es importante no solo pensar en el ingreso cuando decidimos diseñar cosas, porque tenemos que pensar que no es lo mismo una persona que gana 30,000 pesos en Querétaro que gana 30,000 pesos en el Estado de México. Que no es lo mismo pensar en que, por ejemplo, las rentas en Querétaro, si bien pueden ser caras, también te puedes encontrar rentas de 4,000 pesos. Pero rentas de 4,000 pesos, a no ser que hables de Catepec o de una cosa por el estilo, no te las encuentras en la Ciudad de México. O sea, las rentas están arriba de 8,000 pesos, por más sencillo que sea el lugar, ¿no? O sea, a mí me sorprendió ver los departamentos en los que está viviendo ahorita mi prima y creo que la renta está en 12,000 pesos y es una cosita así de 3x3, pero esos son los precios de ese lugar. Entonces quiere decir que una persona, por ejemplo, podría ingresar 15 en un lugar y 15 en el otro, pero el poder de gasto en un lugar que en el otro no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo que vivas en Monterrey con 15,000 pesos, que vivir en Querétaro con 15,000 pesos, que vivir en Guanajuato, que es mucho más barato que Querétaro, con 15,000 pesos. Y si ustedes con 15,000 pesos se van a la zona serrana de Querétaro, no va a ser lo mismo que vivir en Querétaro, en el Marqués o en Corregidora o en algún lado, ¿sale? Y dependiendo de eso es lo que las personas van a tomar de la decisión. ¿Aquí está todo bien? ¿No hay dudas? No. Vale. Ok, dicho eso, paso al siguiente tema que nos importa. Hablábamos de que existen varias cosas que se toman en cuenta para que... ¿Cómo los puse aquí? Para que cambie la curva a los desplazamientos. Y uno de ellos es esto de aquí, que son los precios de los demás bienes, que son los sustitutos o los complementarios. A ver, denme chance 2 minutos, voy por un vaso de agua porque ya no aguanto la garganta. Listo, ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un bien complementario? Un bien complementario es básicamente uno que complementa al otro, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, si yo compro hot cakes, muy probablemente voy a requerir de alguna cosa dulce. Por tanto, la cajeta, la lechera, las mermeladas son complementarios del pan tostado, complementarios de los hot cakes, complementarios de ¿sale? Y si hablamos, por ejemplo, de un lápiz, un complementario sería el sacapuntas. Si hablamos de una libreta, el complementario podría ser un lápiz, una pluma, pinceles, colores, ¿sale? Son bienes que dependen el uno del otro y que normalmente van a ir comprados juntos. Ahora, los bienes sustitutos son todo lo contrario, son bienes que sustituyen al otro. Entonces, un bien sustituto de Coca siempre va a ser Pepsi, ¿sale? Un bien sustituto de la pluma puede ser un lápiz. Un bien sustituto de la mermelada va a ser la miel. Entonces, mientras que la miel, la cajeta, la lechera son complementarios del hot cake, la cajeta, la miel, la mermelada son sustitutos entre sí, ¿sale? Ahora, los sustitutos pueden ser muy directos o pueden ser muy lejanos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta tanto para cuando hablamos de desarrollo de producto como para cuando hablamos de factores económicos. ¿Por qué? Cuando hablamos de desarrollo de producto y que yo voy a ver, por ejemplo, Canvas de alguna empresa o de algún emprendimiento o de algún producto, a veces, por ejemplo, en competencias me llegan a poner solo en modelos de negocios, me llegan a poner sustitutos directos, ¿no? Y hay gente que se atreve a decir, nada me sustituye, ¿no? O sea, soy un producto y un servicio único que no existe aquí. Y es como, no, espérame, a ver. O sea, si yo, por ejemplo, hablo de... hay cosas tan esenciales como un doctor que pueden ser sustituibles por lo que la tía Chuchita me dijo, ¿sale? O sea, hay gente que, o sea, todo es sustituible, o sea, todo es sustituible.
solo que hay sustitutos más cercanos que otros. O sea, por ejemplo, si yo tengo un niño enfermo, obviamente lo ideal es pensar en un pediatra, pero hay cosas que las puede sustituir un médico general, ¿no? O sea, a lo mejor no tan especializado, pero es sustituible. Y hay cosas todavía más lejanas. O sea, por ejemplo, yo si pensara hacer un antro, yo tendría que pensar en qué tipos de antros existen en el lugar y en la ciudad. Pero al antro no solo lo sustituyen otros antros. Al antro lo sustituye un bar, lo sustituyen unas salitas, lo sustituye ir a pasear al jardín, lo sustituye un cine, lo sustituye, ¿saben? Entonces hay sustitutos muy directos y hay sustitutos lejanos, pero finalmente existen los sustitutos. ¿Hasta aquí todo claro? Ahora, ¿cómo se dan desplazamientos de la demanda? Fíjense ustedes la diferencia. Dice, si un producto se pone en tendencia, existiría un desplazamiento. ¿Por qué? Ahora ahí va lo que sucede con el iPhone y esas cosas. Yo tengo un precio dado y a ese precio dado se me compra cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, yo sé que si traigo, no sé, les voy a hablar de aquí, a ver, espérenme, un ejemplo rápido. Híjole. Ay, se me borraron los ejemplos, pero bueno, a ver, voy a tratar de recuperarlo. Si yo, por ejemplo, tengo un negocio de tamales, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que se pone con tamales en una esquina, esa persona sabe que si los vende a 10 pesos se le venden 50, pero que si los vende a 15 pesos es probable que se le vendan menos, ¿sale? Entonces, las empresas, las organizaciones, incluso los pequeños comerciantes, aunque no tengan esta teoría, y que muchas veces cuando tienen esta teoría, por ejemplo, yo he tenido alumnos que tienen un negocio familiar y de pronto hay cosas que saben que son de cierta manera y después entienden la teoría y dicen, ahora entiendo por qué funcionaban como funcionaban. Pero finalmente lo hacen de manera empírica. Y existen comerciantes que son buenísimos para estas cosas, aunque nunca hayan estudiado nada relacionado con negocios y que se llevan de calle a gente que estudió administración empresarial y ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que estos pequeños o grandes comerciantes saben es que a cierto precio va a haber cierta cantidad que se compra. Pero si ese producto se pone en tendencia, va a haber más gente dispuesta a comprarlo, aunque cueste eso. Entonces, eso es lo que hace básicamente la tendencia. O sea, dice, no importa que cueste esto, yo me desplacé y hubo más gente dispuesta a comprarlo. Es decir, esto no cambió de precio, no se hizo más barato, sigue valiendo lo mismo. La diferencia es que como se pone de moda, esto se desplaza a la derecha y por tanto existe más gente dispuesta a comprarlo al mismo precio. Ahora, es para que haya un desplazamiento a la derecha de la demanda, nada de que desplazamiento arriba, desplazamiento abajo. A ver, el desplazamiento es a la derecha. Para que haya un desplazamiento a la derecha o a la izquierda, tienen que suceder varias cosas con las cosas que nos importan. Entonces, por ejemplo, si yo digo que los bienes sustitutos, que están aquí está mal escrito, pero los bienes sustitutos suben, la gente me va a comprar más a mí. ¿Por qué? Porque si yo, imagínense, pensemos en este ejemplo hipotético, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Verano naranja, julio, ¿cómo se llama ahorita? Porque antes era julio... Julio regalado, ¿no? Es que antes era julio regalado, pero ahora se llama no sé qué naranja o algo así, no sé. Pensemos en una de esas fechas, ¿sale? ¿Mande?
Temporada naranja. A temporada naranja, miren, ya sé, les digo que ya el julio ya pasó de moda. Pero entonces, vale, ya sea julio regalado, temporada naranja, lo que sea, existe esa temporada en la cual cada día hay un producto diferente de oferta, ¿no? Y entonces tengo una amiga que es nutrióloga que dijo, se nota que ya todas mis amigas son señoras, ¿no? Dice, porque de varios lugares me llegó el aviso de que el aceite de oliva estaba en descuento. Entonces creo que le llegaron 3 o 4 mensajes así de, el aceite de oliva está en descuento en la Mega, ¿no? Pero bueno, fuera de esas cosas ahí como de los chavorrucos y las señoras y ese tipo de cosas, y que les prometo que en algún momento de la vida se van a emocionar por los trastes, fuera de ese tipo de cosas, la cosa es que aquí, imagínense, van ustedes al súper o la persona que tome decisiones en su casa, no sé si ustedes van de compra o su papá o sus hermanos o su mamá, pero van a esta persona, va a la Mega, ¿no? Y entonces ve que los hotcakes están al 3x2. Entonces se va a llevar 3, o sea, no los necesita, pero seguramente se va a llevar 3 de harina de hotcakes, ¿ok? Vale. Y entonces, de pronto, cuando va saliendo de la zona de compras, va a decir, ¿pero con qué me los voy a comer? Y entonces va a regresar por el complementario. Va a regresar por una cajeta, o va a regresar por una mermelada, o va a regresar por la otra. Entonces, si se fijan, aunque inicialmente la decisión de compra era la harina, cuando estamos hablando de un complementario, la decisión de compra del producto primero va a afectar al segundo. Entonces, aunque sean los hotcakes los que estén en descuento, me van a comprar también más mermelada o cajetas o cosas dulces, ¿sale? Ahora, si yo planeaba mis desayunos y decía, ok, esta semana voy a desayunar quesadillas, ¿no? Y entonces llegan y resulta, o sea, agarran el queso asadero, ¿no? Y avanzan más y de pronto ven que la tortilla de harina está carísima, es muy probable que dejen el queso asadero y que tomen otra decisión de compra. Y entonces digan, ok, en vez de comer quesadillas voy a hacer sándwiches, o voy a hacer huevo con algo, o voy a hacer, no sé, lo que sea. Pero finalmente, el hecho de que ese producto esté más caro va a hacer que cambie por otro, ¿sale? Entonces, por eso es que es el ejemplo aquí en el cual dice, si los precios si los bienes sustitutos suben de precio, me van a comprar más a mí. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de las quesadillas. Si la harina, no sé, que yo sea pan de caja, ¿no? O sea, yo venda pan de caja, es el mercado de pan de caja, y la persona iba a comprar tortillas de harina. O sea, yo tengo un mercado de gente que semana tras semana compra pan de caja y a lo mejor son 10 millones de personas. Pero justo esa semana la tortilla de harina se puso carísima. O sea, todo lo que me puede sustituir se puso muy caro. Entonces, toda esa gente, aunque yo siga teniendo el mismo precio, yo no lo bajé, yo sigo valiendo lo mismo, como esa gente, el producto que me sustituía lo vio muy caro, decidió comprarme a mí. Y por eso, aunque el precio está aquí graficado a la misma altura, va a haber mayor cantidad de personas dispuestas a comprar mi producto, ¿sí? ¿Claro? Ok, ahora, si los bienes complementarios bajan, yo también voy a subir o va a haber un desplazamiento en la curva de mi demanda. ¿Por qué? Porque como es un bien complementario, que sería no sé, yo soy el mercado de la miel o de la mermelada o de los productos de estos dulces, como los hotcakes están baratos, es decir, bajaron de precio, pues me van a comprar a mí. Es ese grupo de personas que no iban con la decisión de comprar mermelada, pero se añaden a mi número de personas normales dispuestas a comprar mermelada simplemente porque el hotcake estuvo barato o porque el pan tostado estuvo barato o por una cosa por el estilo, ¿sale? Y por eso, aunque yo mantenga mis mismos precios, hay más gente dispuesta a comprarme. Ahora, también renta de consumidores. Aquí está mal. Eso yo le recomendaría borrarlo e ignorarlo. De hecho, déjenme, porque probablemente de una vez. Más que renta de consumidores, estamos hablando de ingreso. Si el ingreso de los consumidores sube, generalmente va a haber más personas dispuestas a gastar más de lo que usualmente gastaban. Entonces, por ejemplo, por eso es que de vez en cuando en temporadas donde hay reparto de utilidades o en temporadas donde hay aguinaldo,
de pronto hay más compras en general. ¿Por qué? Porque yo no pensaba comprar eso, pero tengo más dinero disponible. Dime, Sergio. Eso es como como cuando te adelantan para lo del Buen Fin y todo eso, que te adelantan una parte de tu aguinaldo para que te lo gastes y compres cosas y al final ya cuando es diciembre ya nada más te dan bien poquito y ya no sabes ni qué hacer con el dinero. Exacto. Te adelantan el aguinaldo para el Buen Fin. Eso es una realidad. Y te lo adelantan porque los mexicanos tenemos muy mala formación financiera y entonces está todo el mundo ahí comprando cosas en el Buen Fin que no necesita. Entonces, ya después les hablaré de los plazos y verán qué cosas son estas de los... Bueno, no, de una vez, ya que sacaron el tema. Los plazos, por ejemplo, a ver si tengo aquí una... Espérame tantito, lo puedo poner acá. Les voy a compartir otra pantalla. Vale. ¿Cuál es la cosa con el Buen Fin? O sea, dejemos de pensar en que el aguinaldo nos lo estamos gastando antes de tiempo. O sea, no solo nos lo estamos gastando antes de tiempo, no solo muy probablemente ni siquiera tengamos claro. Cuando las personas tienen muy claro que necesitan algo y están esperando cierta temporada de ofertas y llevan más o menos una idea de cuánto cuestan las cosas y de pronto las ven más baratas, sí vale la pena. O sea, por ejemplo, yo antes de casarme tenía como muy claro decir, ok, voy a comprar la estufa, el refri y la lavadora. O sea, para mí eso era así como esencial para comprarlo, ¿no? Y entonces lo que hice es que por mucho tiempo lo mantuve vigilado. Y como ya tenía más o menos idea de cuánto costaban, sí me daba cuenta si realmente la oferta era oferta, porque ya lo tenía muy claro. Y entonces cuando se llegó Buen Fin, debo decir que sí me fue muy bien la manera en la que conseguí las cosas, pero es cuestión de tenerlos vigilados. Pero cuando la gente sale así como gallina sin cabeza, no nomás saben dónde se gasta el dinero, híjole, es donde hay muy malas decisiones, ¿no? Entonces, y adicional, ahí va la peor pesadilla, ¿sale? Nosotros tenemos aquí periodo de 6 meses. Los préstamos normalmente van a trabajar a 6, a 12 y a 18 meses, ¿vale? Pero en realidad, estos 6 meses es un año, ¿sale? La cosa, por eso te las dicen 18 meses, para que no seas tan consciente de que es más de un año. Simple y sencillamente veas que son 9. Pues mira, si lo distribuyen en pagos de 9, entre 9 van a salir más chiquititos. Y si son entre 12 todavía son más chicos. Pero no, hombre, si lo dividen entre 18, todavía van a ser más chiquititos mis pagos mensuales, ¿no? Entonces, por eso te ponen el 18 para que se vea como, no manches, te están prestando dinero por un montón de tiempo y te emociones con ello. ¿Cuál es el problema? ¿Sale? El problema es que este año se llama 2017. Yo ya no pongo ejemplos como el 2020 porque es como de mala suerte. Es que durante mucho tiempo pagas algo que ya después se vuelve como obsoleto. Aparte de eso, o sea, aparte de que ya es obsoleto, o sea, yo sí digo, la verdad es que sí vale más la pena ahorrar, pero no siempre es posible, ¿no? Entonces no siempre es posible. De hecho, yo puedo decir, por ejemplo, mis papás toda la vida, no hubo un solo año de mi vida en el que yo no supiera que mis papás tenían un préstamo de algún tipo, o sea, un préstamo para construir, un préstamo para sacar un coche, un préstamo, o sea, toda la vida mis papás vivieron endeudados, ¿no? Muchas familias mexicanas es la única manera en la que pueden ser capaces de hacer las cosas. Muy pocas personas son las que pueden llegar con un dinero de contado para adquirir las cosas. Pero hay veces en las que no es necesario hacer eso. O sea, si vas a hacer eso por inversiones, por ejemplo, bienes y raíces, vale la pena. Tú vas a pagar por 10 años esto, pero en 10 años ese algo va a valer más. Pero si vas a pagar por 10 años algo que a los 5 años ya no vale lo que inicialmente valía, híjole, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ese es el problema. La cosa con los 18 meses es lo siguiente, que tú te emocionaste y dijiste, ok, vale, estos son enero
a agosto, no sé si está bien los meses, pero algo así, y de agosto a diciembre, ¿sale? ¿Dónde está en Buen Fin? ¿En qué fechas? Noviembre 15, 16, 17, 18. Ay, ok. De hecho, ya está extendido como una semana, creo. ¿En serio? ¿Ya no es solo un Buen Fin? No. Ya sabemos quién compra cada año en el Buen Fin. Sí, ya vimos. Ok, entonces imagínense ustedes, llegan a esta fecha, ¿no? Estamos en esta temporada y entonces yo digo, de esta temporada voy a agarrar un préstamo de 18 meses, ¿sale? El problema es que aquí vuelve a ser temporada de Buen Fin. Y entonces lo que sucede es que yo vuelvo a agarrar otros 18 meses. ¿Vale? Y después aquí, es agosto-diciembre, aquí vuelve a ser, entonces hay varios meses en los que empiezan a juntar. Y ahorita yo estoy hablando solo de gente que compra en Buen Fin, pero si lo hiciste en la venta nocturna, lo hiciste en no sé dónde, lo hiciste en no sé dónde, esos 18 meses de varias veces se empalman el uno con el otro. Y entonces hay meses en los que tienes préstamos que parece que son poquitos porque son 18 meses, pero en realidad lo único que hiciste fue empalmar, y yo he visto gente que se le llegan a empalmar hasta 4 o 5 periodos en una sola temporada. Y entonces de pronto les llega el pago de la tarjeta de crédito de 20,000, 30,000 pesos, cuando su ingreso puede ser de 15. Entonces, ¿cómo carajos vas a hacer pagos de préstamos de 30 si tú tienes un ingreso de 15? Y parece muy fácil decir, pues es que no nos va a pagar 1,000 pesos mensuales. Ándale, échale 5, o sea, pero 5 de 1,000 ya son 5,000. Y si un mes no pudiste pagarlos, generaste intereses. Y entonces ya para el siguiente ya son más, ¿vale? Entonces, ese es un problema. Entonces, la cosa aquí no se trata, el crédito no es malo. Y yo les diría que en cuanto ustedes puedan, si no es que ya lo hacen, saquen una tarjeta, o sea, anímanse con una tarjeta de crédito, pero manéjenla bien. Hay tarjetas de crédito, por ejemplo, como la de Santander, la Frila de la cuenta de estudiante, que no les pide un saldo mínimo en la cuenta y no les pide una compra mínima y tampoco les cobra anualidad. Solo les pide que hagan una compra al mes. Entonces, si de todas maneras van a comprar algo ese mes, o sea, si de todas maneras van a ir al cine, si de todas maneras van a ir a algún lado, páguenlo con la tarjeta de crédito. Solo siempre hagan el pago para no generar intereses. Porque uno también se va con lo de esto de pago mínimo, que no sé qué, ¿verdad? Sí. Nunca lees como tal tu estado de cuenta completo. Sí, de hecho, voy a poner muy probablemente, ya les diré, pero muy probablemente la parte de matemáticas financieras conmigo se las dé Irving. Y eso porque lo quiero poner a practicar con él, porque ahorita está con la maestría económico-administrativa, y entonces quiero que también él practique eso. Entonces me parece como también bueno que desde una mente de ingeniería les explique a ustedes las matemáticas financieras. Pero justo las matemáticas financieras lo que te explican son cómo se generan los intereses y sobre todo los intereses compuestos, es decir, un interés sobre el otro. Esos intereses son muy buenos cuando hablamos de una inversión, por ejemplo, en un banco, o cuando hablamos de una acción, porque los intereses generan sobre los intereses, o que guardes el dinero en el banco, pero sobre todo, más que guardarlo en el banco, es muy necesario saber, por ejemplo, cómo está la inflación. Nosotros más o menos la inflación ahorita anual andamos como en el 4% promedio, pero entonces, por ejemplo, si el banco solo te va a dar un 3% de ganancia, quiere decir que tú guardaste el dinero en el banco, no lo tocaste, ese dinero creció un 3%, pero el precio de las cosas creció un 4%, entonces tú estás en menos. El otro 4% más. Entonces tú estás en -1, tu dinero no está creciendo a la magnitud a la que están creciendo los precios. Por eso es que cuando tú no piensas tocar tu dinero, te conviene meterlo, aunque sea en un fondo de inversión, aunque sea de bajo riesgo. Porque así no tocas tu dinero, está ahí creciendo, pero crece más que la inflación, ¿sale? Entonces, eso cuando tenemos ahí disponibilidad, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. O sea, cuando nosotros decidimos casarnos fue 3 años antes, y por 3 años juntamos dinero, y todo el dinero que juntamos se fue a inversión, porque nosotros sabíamos que no lo íbamos a tocar hasta dentro de 3 años.
Y entonces así el dinero creció a la par de la inflación. Pero son proyectos que haces a largo plazo en el cual dices, no voy a tocar este dinero, ¿no? Porque quiero que sucedan esas cosas. Obviamente hay cosas que se van a quedar en préstamo. O sea, por ejemplo, muy difícilmente alguien compra una casa de contado, menos al precio el que está el mercado inmobiliario en Querétaro. Pero existe la posibilidad de que digas, ok, ya traigo un enganche más alto, y como traes un enganche más alto, puedes reducir los costos pues del inmueble, ¿no? Si compras un coche y traes un enganche alto, también puedes reducir los costos de los intereses, ¿no? Por eso es que también convienen las tarjetas de crédito, porque empiezas a generar historial crediticio. Entonces te vuelves un perfil confiable al cual las empresas están dispuestas a asumir el riesgo que implicas y te reducen los intereses. Pero si tú no tienes antecedentes, no tienes nadie que te respalde, no tienes un alto ingreso, no tienes propiedades, eres una persona de alto riesgo de morosidad, o sea, de que no cumplas. Y por tanto te van a dar intereses muy altos, porque entonces quieren ganar mucho dinero al inicio por si en determinado momento tú dejas de cumplir. Pero en cuanto comienzas a ganar confianza, digamos, en los préstamos, te empiezan a prestar mayor cantidad de dinero a mayor plazo con menores intereses. Entonces, yo sí recomiendo el historial crediticio, que puede ser desde por ejemplo, ¿qué te genera el historial crediticio? No solo las tarjetas de crédito, o sea, también los planes, por ejemplo, de servicios telefónicos, también generan historial crediticio. La primera vez que sacas un coche, también, pues no siempre te salen pagos muy altos, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer coche que nosotros compramos, creo que nos estaban dando un porcentaje, creo que el interés estaba como al 14, 15%, estaba así altísimo. Y esta última vez que lo compramos quedó a 9% de interés. Y yo sé que es porque ya por el historial crediticio. Yo por el historial crediticio en el momento, y también en el momento en el que encuentras el coche, ¿no? Pero los coches ya ahorita están carísimos, ni les cuento. Ahorita ya todos los coches que encontramos, ya todos, o sea, hace un año todavía te encontrabas coches abajo de los 200,000 pesos. No, ahorita ya ni eso, ¿verdad? No. Creo que el que más barato vimos era 230. Y lo peor de todo es cómo bajan el costo luego saliendo de agencia, o sea, es como una inversión perdida. Sí, totalmente. O sea, yo sí soy de las personas que consideran que, por ejemplo, o sea, yo vivo pasando Coamín. O sea, no hay, o sea, sí hay forma, yo por mucho tiempo me moví en camión y era como llegar a mis clases, porque digo, donde nosotros vivía con mi tía cuando era foránea. Después se mudaron mis papás a Querétaro y ya como que pasaron muchas cosas, ¿no? Pero por un tiempo viví con mi tía aquí en el rancho. Y aquí, por ejemplo, porque sí le digo rancho porque es un ranchito básicamente, pero, por ejemplo, muchas veces tenía yo que llegar a mis clases de las 7 de la mañana y entonces eso implicaba agarrar el camión de las meras 6 porque se hacía 1 hora y cacho el camión, era la 122, y entonces tenía que agarrar el camión un poquito antes de las 6 para poder llegar a mi clase de las 7, ¿no? Y por mucho tiempo, todavía en el 2019, me bajaba en camión, iba a CEU, daba clases en la mañana, de ahí me iba caminando al centro donde era encargada del centro cultural, de ahí agarraba el camión en el Arteaga para ir a aeropuerto, dar clases en biomédica y luego regresar porque tenía evento el viernes en la noche, ¿no? En el centro cultural. Entonces, pero, por ejemplo, ahí nosotros, la adquisición, por ejemplo, del coche fue una decisión ya o sea, está la pandemia, o sea, bueno, está la pandemia, trabajamos en el mismo lugar, o sea, nos podemos como organizar para que funcione, pero hay gente y cuando vives lejos, pues a veces es la única como opción, ¿no? Pero eso también es porque vivimos en un lugar donde el Estado no ha proveído del transporte público de manera adecuada. O sea, Le entiendo, yo hace unos años vivía ya por Loarca y era 1:30 de camión de ida, 1:30 de regreso, porque estudiaba ahí en el centro, en la Marista, entonces era súper cansado. Me cansaba más de estar sentado en el camión que realmente las cosas que podía hacer. No, y aparte la cosa aquí es que nosotros tenemos que aprender a que, ya veremos a lo mejor unas cosas de costos implícitos, pero hay que entender que el tiempo es dinero. Entonces, un momento en el que yo dije, a ver, si yo pierdo 1:30 en el camión, ¿qué implicaría 1:30 que diera clases en otro lugar? Entonces, por ejemplo, en la otra escuela privada en la que doy clases, que doy
4 horas a la semana. Por ejemplo, hice yo cuentas y si recibo el dinero de esa es casi el pago de la mensualidad del coche, entonces vale la pena la inversión. Pero a mí una de las cosas que sí les recomiendo a ustedes que están a punto de salir al mercado laboral y a punto de generar ingresos, mucho de lo que sucede con el coche, sobre todo en el sector social, bueno, en México, es yo gano dinero, quiero que la gente sepa que me va bien y no compro una casa porque la casa no la puedo llevar conmigo para todos lados, pero un coche sí. Entonces, el coche se vuelve más como un símbolo que realmente una decisión inteligente de compra. Entonces, como el coche me lo puedo llevar para todos lados, todo el mundo puede ver que traigo un buen coche y que me está yendo bien y que cuando vaya a la reunión de exalumnos, todo el mundo diga, wow, ¿viste su coche? Como cuestión de estatus, ¿no? Es una Muchas cosa veces agarras un coche que tú dices, wow, el coche precio carísimo, pero por ejemplo también estás dejando de lado lo que pagas de tenencia en el estado, ¿no? No, tenencia, gasolina, servicios, o sea, es un montón de cosas. Hasta el servicio que le haces al mismo coche. Hay gente que conozco que tiene coches carísimos y el servicio le sale arriba de 30 y tantos y es así como de, no manches. Y aunque tenga, o sea, seguro, por ejemplo, los seguros, o sea, el seguro que tenía antes estaba, ahorita ya conseguimos uno más barato, pero era, o sea, eran el pasado eran 12,000 al año, o sea, del seguro, ¿no? Y luego adicional, pensar que aunque tengas seguro y tú chocaste, tienes que pagar el deducible cuando chocaste. O sea, son como muchos pequeños números que hay que de verdad estar dispuesto a hacer esa compra y todo lo que implica para tener bien el coche, porque si no es pérdida. Pero también tiene que ver con un esquema social como en el que vivimos. O sea, yo, por ejemplo, les pongo el ejemplo, ¿no? Sé que es otro mundo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en Japón todo el tiempo me moví en bicicleta. ¿Por qué? Porque a menos que no fuera a hacer una investigación y que tuviera un pase, por ejemplo, de entrada a un museo o que hubiera metido un plan de trabajo, no me retornaban el dinero del transporte. Y el dinero del transporte es caro en Japón, muy caro. O sea, yo diría que es más caro que la estancia o que la comida. Cuando la gente me dice viajar a Japón, híjole, lo que más caro te va a salir es el transporte. O sea, el tren es caro, ¿no? Pero no es como vas a la Ciudad de México y son 5 pesos el metro, no, o sea, acá son como 100 el viaje, 100 pesos el viaje. Entonces, y aparte te cobran por distancia, no es un boleto para todo el metro, o sea, sino dependiendo de la distancia es lo que tienes que pagar. Entonces está muy canijo. Lo que yo hacía era subirme a la bicicleta y decir, pues voy a estar 1 hora en la bicicleta, 1 hora y media. De hecho, el taller al que más lejos iba hacía 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Pero yo estaba dispuesta a hacer eso a cambio de ahorrarme ese dinero y después gastarlo en otra cosa. Pero eso implicaba para mí, por ejemplo, que yo podía andar segura en las calles, que nadie me iba a atropellar, que podía andar segura en la noche y que no iba a pasar absolutamente nada. O sea, cosas que no estoy dispuesta a arriesgarme aquí en Querétaro. O sea, por ejemplo, hace como un mes mataron a 3 ciclistas en una semana. Entonces, cuando vives en un lugar como esos, ¿cómo lo puedes hacer? Pero también, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando fuimos a Panasonic y nos tocó el CEO de Panasonic. O sea, imagínense ustedes de verdad, el CEO de Panasonic en Japón. Y el señor así nos dijo, no, pues vamos a ir a cenar con los no sé qué becarios mexicanos. Bajamos y uno esperaría que pues el señor se iba a mover en su coche, que es una cosa que hubiera pasado aquí, y todos nosotros en el camioncito. No, se subió al metro con nosotros como si nada, como una cosa normal, no tratando de ser humilde, simplemente es normal para ellos. Mi maestro cambiaba de coche y no estamos hablando de un coche de cualquier marca. El señor cambiaba cada año a un Alfa Romeo diferente. O sea, el señor ganaba muy bien año tras año. Pero aún así, todos los días lo veías llegar en metro. ¿Cuándo llevaba el coche? Cuando nos íbamos a mover los 4 becarios mexicanos más él en el coche a desplazar a otro lugar. Y entonces decía, bueno, vale la pena porque nos vamos a mover los 5 en el coche. Pero si era él solo, o él solo y con su esposa se movían en el metro. Pero cuando el gobierno o el Estado puede proveer de un servicio público eficiente, cuando puede proveer de espacios públicos decentes, entonces se pueden dar esas dinámicas. Yo entiendo que muchas veces en México es una necesidad del coche, pero también hay que saber que si tú lo haces por las razones inadecuadas, probablemente te puedas perder de la oportunidad de otra cosa. Porque, por ejemplo, si tú piensas que un coche vale 230,000 pesos y haces cuentas de cuánto vas a terminar pagando en 5 años, les prometo que si hacen cuentas con eso, se van a dar cuenta que es la mitad del precio de una casa. Y entonces, si ustedes estuvieran dispuestos a abrir una cuenta de banco y hacer como que están comprando un coche
y meter a esa cuenta de banco los 5,000 pesos mensuales, al final de ese año ya tienen la mitad de un enganche para una casa, al final de esos 5 años. Y es una decisión diferente. Si van a ser 5 años en los que a lo mejor van a tener que seguir viviendo con sus papás, sí son 5 años en los cuales van a tener que andar en coche, digo más bien en Uber si se van de fiesta y van a tener que estoy de acuerdo, pero me parece que es una buena decisión o una decisión razonable financiera. Entonces, simple y sencillamente es como reestructurar cómo funcionan las cosas en nuestra cabeza, ¿sale? Maestra, y es algo que siempre pasa en el mexicano, ¿no? O sea que siempre no piensa en los gastos que tiene ni en los ingresos, solo piensa en lo que voy a hacer aquí, ahora, y, por ejemplo, la gente que se va de vacaciones en diciembre, que empeña media casa y que luego están ahí, que salen en las noticias y les dicen, ¿y cómo le van a hacer en enero, en la cuesta de enero? Pues ya veremos, Dios proveerá. O sea, no piensan realmente en las situaciones o en lo que realmente pueden pasar si las cosas no salen favorables como esperan. Sí, nosotros, fíjate que me ha tocado mucho en muchos países ser de una nacionalidad que es muy bien resumida en todos lados, ¿eh? O sea, a mí sí me ha tocado ver cómo de verdad al turista gringo no lo quieren en ningún lado, se los prometo. Y aparte son muy malos turistas, o sea, son terribles turistas. Pero, y el mexicano siempre es como muy bien recibido porque somos así como fiesteros y buena onda y como que se nos hace fácil. O sea, tú ves a un mexicano en otro lado del mundo y ya es tu compadre, ¿no? O sea, pero ¿saben qué pasa? Que esa misma animosidad tiene como sus contrapartes, o sea, así como hay luz, hay sombra. Y vivimos mucho en el aquí y ahora, exactamente, y hacemos poco por prevenir como hacia futuro. Ahora, obviamente eso determina que hay economías frías y hay economías calientes. Por ejemplo, normalmente en Latinoamérica se considera que son economías calientes, es decir, el dinero circula de manera muy rápida, no lo retienes. En cambio, por ejemplo, países como Japón son economías muy frías, que también es el otro extremo, ¿eh? O sea, déjenme decirles que sí es el otro extremo, porque la gente ahorra y no gasta, y entonces el dinero no vuelve a circular como en el sistema económico. Pero es necesario nada más como pensar. Yo tengo un amigo en particular que no tiene casa propia, viaja por el mundo, literal arregló una camionetita y se la ha pasado viajando por todos lados y conoce más países que un montón de gente que yo conozco que gana muy bien, porque es una cosa por la otra. Tengo amigos que ganan en la industria muy bien, tengo amigos que ganan, hay un cuate que gana en una empresa japonesa, conocido mío, que gana como 60,000 pesos, ¿no? En una empresa que hace maquinaria para maquinados ¿cómo se llama? En CAD y CAM, pero trabaja con las máquinas y da servicios y lo mandan que a Cincinnati, que a Alemania, que no sé qué, que la. Pero ese cuate, por ejemplo, es como hay que saber cuándo estamos dispuestos una cosa a la otra. Ahorita, por ejemplo, ya se está divorciando porque al principio estaba muy chido cuando era soltero, por ejemplo, que se iba 2 meses porque lo mandaban a Estados Unidos, regresaba por una maleta y al día siguiente había que irse a Alemania. Y cuando está soltero eso funciona muy bien. Pero 6 años casado, ya su esposa le dijo, sácate la fregada, o sea, nunca estás en la casa, ¿para qué te quiero, no? Y ya se divorciaron. Entonces es una cosa como por la otra. Ahora, gana 60,000 pesos, pero pregúntale cuándo tiene vacaciones o cuándo tiene disponibilidad de hacer un viaje con ese dinero. Y tiene muchísimo miedo de renunciar. O sea que yo diría, bueno, este cuate con la experiencia que tiene, el perfil que tiene, seguro que renuncia 2 meses, se va de viaje por todo el mundo y puede regresar y seguro consigue trabajo. Pero ya también le tiene miedo porque está acostumbrado a una forma específica de vida. Entonces yo y el otro amigo que les digo, vive en una camioneta, no puede asegurar nada al día siguiente, pero él está muy consciente de que se va a acabar, ¿no? O sea, como que dice, quiero vivir ahorita así y lo quiero hacer así, me quiero arriesgar ahorita, pero me parece que está muy consciente. El problema es cuando está la gente que está en medio, que ni planifica para esto, ni planifica para aquello y que simple y sencillamente es como, bueno, lo que sucede el día de hoy y no está tan consciente de cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Yo respeto mucho las decisiones personales en ese aspecto, pero creo que sí no hay una formación financiera que permita que las personas con el tiempo digan, ok, vale, tengo esto, ¿no? Y personas que tienen negocios propios, por ejemplo, seguramente no van a dejar mentir, las personas que tienen aquí negocios propios, pero seguro que no tienen tan claro cuál es el dinero de la familia y cuál es el dinero de la empresa. O sea, se ganó el dinero, se va a la casa
y no sabemos como que esto es ganancia de la empresa o es lo que ganamos por trabajar en la empresa o es qué. Que se pierde esa línea, ¿no? Realmente es así como de qué estoy haciendo. Y sería muy inteligente. Si de plano no tienes así como decirlo, una cuenta aparte en un banco y dices, ¿sabes qué? Tanto entró de la empresa, tanto es de nosotros. Entonces ya veremos así como esos detallitos pequeños respecto a eso, pero sí creo que son cosas que son necesarias pues platicarlas. Ahora, bueno, nada más voy a culminar con esto para dejarlo ya nada más ver oferta la siguiente vez que nos veamos, pero ahora serían los desplazamientos a la izquierda. Caso contrario, si los gustos y la tendencia bajan, o sea, ya no está un producto tan de moda, pues entonces la demanda va a sufrir un desplazamiento hacia la izquierda, porque aunque cueste lo mismo, hay gente ya menos dispuesta a comprarlo. Si, por ejemplo, o sea, insisto, y olviden esto de la renta porque no sé por qué pero bueno, no sé cómo taparlo, pero a ver, porque no quiero que se me confunda. Bueno, ahí está. Ahora, si el precio de los bienes sustitutos baja, entonces yo voy a tener un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Sale? Es caso contrario. Si el producto sustituto, el producto que me sustituye, se pone en oferta, pues me van a dejar de comprar a mí porque se van a ir por esa oferta. Entonces yo no cambié de precio, ellos sí, pero me terminó afectando. Ahora, precio de los bienes complementarios. Si el bien que me complementa sube, es decir, si yo soy mermelada y el pan tostado está carísimo y la harina de hotcakes está carísima, pues no me van a comprar a mí porque van a decidir hacer otra compra. Yo no cambié de precio, pero mi bien complementario me afectó. Por eso es que se hacen alianzas entre empresas y por eso es que de pronto ves una mermelada de no sé qué marca que te la regalan en la compra de un yogur. Porque esas empresas que saben que son bienes complementarios están todo el tiempo en comunicación para saber cómo apoyarse porque dependen el uno del otro. ¿Queda claro? Y bueno, ya la oferta lo dejo para la siguiente sesión. ¿Dudas con bien sustituto? ¿Ninguna? ¿Dudas con bien complementario? Ok. No, maestra. ¿Cómo se comporta entonces la oferta? Alguien que me diga. Digo, la demanda que diga, perdón. ¿Cómo se comporta la demanda? Les dije que era básicamente una ley. ¿No, nadie? Ajá, básicamente así. Ok, vale, no me interesa que se lo aprendan con puntos y comas, siempre y cuando tenga la misma lógica. ¿Ok? Vale, ahora, ¿qué pasa si cambia el precio? ¿Cómo modifica la demanda? Si el precio sube, la demanda baja. Ajá. Y si el precio baja, la demanda sube, ¿no? Y en la gráfica, ¿cómo se demuestra? Se desplaza a la Se mueve izquierda. en la curva. A la derecha. ¿O No. cambian era cuando cambiaban los puntos? Sí, sobre la curva de la demanda, sin desplazamientos. La curva seguía igual, solamente cambiaban los puntos, ¿no? Ajá, los Se mantienen los puntos en esa curva, en desplazamiento. puntos en esa misma curva, ¿sale? Ujú. Pero hay Perdón, movimiento me en la distraje curva. Ok. con la última gráfica, maestra. Ahora, ¿cómo se desplaza la demanda? ¿O qué cosas afectan a la demanda? ¿Tendencia? O sea, ya ahí si sube o baja, pues depende del desplazamiento, pero básicamente la tendencia, ¿ok? Los ingresos, si sube el ingreso o baja el ingreso de las personas, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más desplaza la curva? Los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Y les voy a decir qué otra, pero esa es nada más, es mera matemática, que aumente la población. O sea, tú no cambiaste de precio, pero si había 30 personas en esa colonia y ahora hay 100, por mera estadística te van a comprar más productos, ¿sale? Okay. Dijo de la última parte de donde está la demanda con la flechita que el precio de bienes complementarios, ¿no, verdad? Dependiendo.
O sea, el bien complementario, yo por eso les pido que no se lo aprendan de memoria como que si sube se desplaza, sino más bien, pensemos, si el bien complementario, es decir, me afecta directamente, entonces si el bien complementario sube de precio, a mí me van a dejar de comprar porque vamos juntos, ¿sale? Van a la par. Van a la par. Entonces, si ese está muy caro, me van a dejar de comprar a mí. Si el producto complementario baja de precio, me van a comprar más a mí, ¿sí? Sí. Entonces, apréndanse lo mejor por esa lógica más que por memoria. Sí, está bien. ¿Va? Órale, pues, chicos. Entonces, el miércoles, yo creo que mientras no les avise lo contrario, seguimos como el asincrónico, ¿sale? Sí, está bien, maestra. Si no vieron la película está muy buena, por favor, no le hagan el feo, está muy buena la película. Y la Lloré 5 veces, maestra. Es muy trágica. Está bien trágica, yo también lloro siempre que la veo y eso que ya sé qué va a pasar. Pero Yo todavía sigo enojado con el papá. Yo acabo de ver que el papá ya Sí, te falleció. hace pensar muchas cosas la película, tanto de sus decisiones como lo que realmente consideran como importante en un principio, o sea, y te pones a pensar, ¿y si no les hubiera ido bien al final? O sea, Y si es como mucho esta una mentalidad. navaja de doble filo, o sea, Es que es un todo o nada, entonces apostó todo, sí lo logró, pero pudo haber perdido todo también. Como Ya que sí es veremos. mucho mentalidad latinoamericana, ¿no? pero está buena, está muy linda. Y la verdad es que sí son un grupo súper famoso, ¿eh? Si no la han visto, o sea, véanla el fin de semana con su familia, es una muy buena película, está buena con la pareja o con los amigos, como ustedes quieran. Está muy chida la película, creo que está, y es diferente a lo seguramente, o sea, y aparte no sé si le recordó como a Los Temerarios o algo así, como Sí. tenemos nuestra parte mexicana muy similar, muy por los peinados, pero justo véanla y también la lectura está cortita. Eso nos iba a servir para lo otro que íbamos a ver el día de hoy. Yo no contaba con lo de la vacuna, no pasa nada. La siguiente semana si terminamos oferta y en 15 ya pensaríamos en esto, considerando que a todo el mundo está ya dejando de faltar o al menos la gran mayoría va a dejar de faltar, ¿sale? Vale, pues chicos. Maestra, bueno, una cosa, es que la clase pasada aún no tenía definido mi cuaderno y perdí mis notitas. No sé si puedas pasar las primeras diapositivas de introducción. Sí, creo que... A ver. Se las Esas subo. no las había subido, maestra, subió las demás. Ok, se las subo. Las de introducción... sí, ok, se las subo. Muchas gracias. Vale, nos vemos chicos. Gracias, Gracias, maestra. maestra. buen día. Gracias. Bonito día. Bye.